Sí, bueno, buenos días tengan todos todavía en este momento. Señor los bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Hoy quiero compartir con los presentes un estudio. He estado hablando acerca de algunas temáticas respecto al temperamento, a las aflicciones. Hablé un tema acerca de la paz que los creyentes tenemos, a qué se debe, cómo se mantiene. También hablé después de cómo esa paz puede tener interrupciones en nuestra vida, cuando tomamos decisiones no adecuadas, no correctas. Yo quiero hablar de un tercer estudio que lo he titulado La cura del desánimo. Todos hemos tenido desánimo y si alguien no lo ha tenido, pues lo va a tener, porque realmente es parte de la vida por muchas circunstancias. A veces llegan desánimos porque tomamos una mala decisión y después que vemos las consecuencias, nos vamos para abajo, sentimos mal. A veces también viene el desánimo porque confiamos en las personas y a veces nos sentimos pues traicionados o nos sentimos que no llenaron la expectativa que tenían o que teníamos de ellos y nos desanimamos también. También nos podemos desanimar cuando vemos la situación del mundo. Este mundo nos deja muchos interrogantes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Cuando vemos la maldad, también dice la Biblia que el amor de muchas personas iba a enfriar por ver la maldad, por ver el que muchos no siguen a Dios, ¿verdad? Y eso puede desanimar también el corazón de los que queremos servir a Dios. Y son muchas las razones que nos pueden llevar al desánimo. Y el peligro del desánimo es que a veces algunos pueden salir de él, pero algunos a veces no salen de él y reciben consecuencias tremendas por causa de ese desánimo. Es decir, a veces las personas toman malas decisiones cuando se encuentran desanimadas, tristes, deprimidas, y cuando estamos en Cristo no dejamos de ser seres humanos, seguimos teniendo sentimientos. Si alguien nos hace un daño, nos entristecemos. Si alguien no llena la expectativa que teníamos de él, también nos sentimos decaídos. Y eso es normal hasta ese punto. El problema viene en qué hacemos cuando ese desánimo llega a nuestra vida. Y lo más importante, cómo poder salir de él. O sea, cómo poder atravesar esa dificultad sin que haya un menoscabo para nuestra vida. Cómo poder realmente salir adelante sin que nos sintamos que nos fuimos para abajo, porque realmente hay personas que a veces en su desánimo pues recurren a las puertas como el suicidio incluso, ¿verdad? Y es muy terrible porque de ahí ya no hay vuelta. Hay personas que de un desánimo se van a las drogas, se van a los vicios, se van a hacer decisiones completamente equivocadas, toman un auto, una motocicleta, se van a la carretera a darle a todo lo que da y a ver qué da la vida, dicen, ¿verdad? Y usualmente encuentran la muerte o se quedan lisiados de por vida, trayendo gran tristeza y dolor a aquellos que los aman. Así que quiero que leamos, primeramente quiero mostrar los objetivos de este estudio. Son cuatro objetivos. El primero de ellos es, ¿qué quiere decir que confiemos en Dios? Y quizá para poder entender esto, ahorita vamos a leer un texto, ¿cómo vamos a confiar? En segundo lugar, comprender cómo opera la fe para tranquilizar nuestro corazón. ¿Cómo es que la fe puede tranquilizar nuestro corazón? Porque una cosa es decir tengo fe y otra cosa es recibir los beneficios de la fe. En tercer lugar, ¿por qué es nuestro deber no desanimarnos? Vamos a entender que la Biblia realmente nos prohíbe, no en el aspecto de que sea algo en sí mismo pecaminoso, porque todos estamos sujetos a cambios de ánimo, pero sí más bien a que no caigamos en las consecuencias a las que nos lleva el desánimo. Y como punto número 4, cómo el corazón se protege o se blinda, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener una protección para evitar caer en él? No quiere decir que vamos a ser perfectos, que jamás nos va a ocurrir. Hubo hombres de Dios que les ocurrieron cosas tremendas, como David, como Elías, y realmente se desanimaron y estuvieron a punto de cometer locuras cuando cayeron en ese desánimo. ¿Qué puede hacer el corazón? Vamos a leer el Salmo 27, versículo 13. Y fíjense cómo dice este texto, y esto nos va a servir de base para este estudio. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Leo una vez más, hubiera yo desmayado si no creyese, dice, que veré la bondad de Jehová. Hubiera desmayado, desmayar significa aquí caerse, apachurrarse, desanimarse,
tirar la toalla, el nombre que tú le quieras dar. Pero hubo una cosa que lo cuidó, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová, y luego dice, ¿a dónde? En la tierra de los vivientes. Entonces, este estudio es un estudio que más bien es una administración al corazón, porque todos hemos pasado por un desánimo. ¿Quién dice que no? Todos hemos pasado por un desánimo. La verdad es que es parte de la vida, y más en un mundo y en una sociedad tan desigual, tan injusta, tan llena de maldad, tan llena de complicaciones, y la verdad es que todos pasamos por ahí. La diferencia es que algunos pueden salir fortalecidos y otros pueden salir o quizá ya no salir de ello. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda, que Dios nos pueda hablar en esta mañana. Padre, te damos gracias por la vida que nos das. Te agradecemos porque nos permites estar reunidos un día más, y quiero rogarte, Señor, ayúdanos hoy, por favor. ¿Cómo poder cuidarnos? ¿Qué hacer cuando vengan situaciones que nos provoquen, nos lleven, nos empujen hacia ese desánimo? ¿Cómo evitar que sea algo destructivo, Señor, que afecte nuestras vidas y nos hagan padecer a nosotros y a los que están cerca de nosotros? Háblanos, por favor, sea tu buen espíritu ministrándonos, sea tu palabra instruyéndonos, Señor. Guíanos, por favor, a las tierras de rectitud, donde podremos atravesar, como tú dijiste, que tendríamos aflicción en este mundo, que confiáramos en ti porque tú habías vencido al mundo. Ayúdanos a entender esto, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Vamos a ver en primer lugar, dijimos 4 puntos. Número 1, ¿qué quiere decir que confiemos en Dios? El Salmo 27 dice, ¿habría yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová? O sea, el salmista dice, me hubiera caído, o sea, me hubiera ido hasta abajo, pero hubo una cosa que me detuvo, hubo una cosa que me sustentó, y fue, la primera es, si no creyese. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de que debemos confiar o que alguien confía en Dios? Primeramente quiero explicarte brevemente qué es confiar. Confiar significa depender o apoyarse en Dios para ser ayudados y perseverar en esa dependencia. Aquí hay 2 cosas importantes que debemos de anotar. La primera es que dice depender o apoyarse. El apoyo es algo que tú necesitas, como cuando te sientes, por ejemplo, no sé si alguna vez se te ha bajado la presión o te has tropezado, ¿verdad? Y te hubieras caído, pero alguien te detuvo. Alguien te alcanzó a sostener del brazo, te jaló, o tienes tu niñito y se te iba a caer y lo alcanzaste a pescar, ¿verdad? De la playera, del hombro, del brazo, y se hubiera caído, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque alguien lo detuvo, alguien lo apoyó, alguien, como dice el texto, dependía de esa persona y esa persona lo apoyó. Número 1. Y la segunda es que esa dependencia y ese apoyo debe ser puesto en Dios. Y la pregunta aquí es, ¿cómo me apoyo en Dios si no lo veo, verdad? Bueno, dice que debemos apoyarnos, depender, y además dice que esa perseverancia, que esa confianza, debe ser constante, continua. Y es aquí donde muchos equivocan el camino. Porque confían en Dios, lo dicen como si fuera un mantra religioso, así: confío en Dios, confío en Dios, confío en Dios. Y la verdad es que por mucho que tú te repitas algo, las cosas no van a cambiar si tú no haces las cosas que tienen que ver con lo que estás diciendo, ¿verdad? Es como si alguien dijera, voy a bajar de peso, voy a bajar de peso, voy a bajar de peso, pero sigue comiendo lo mismo y no hace ningún cambio en su vida, pues no va a bajar de peso, nunca. Por más que él se convenza, y aunque diga, no, yo ya me veo delgado, pues sí, pero la báscula te va a desengañar. Y después la salud también te va a decir, es que no estás bien, aunque tú creas que estás bien. Entonces no basta con repetirte algo. Y eso también lo digo porque hoy en día hay doctrinas como la de la confesión positiva, aún dentro del cristianismo, que le enseñan a la gente que busca a Dios, que supuestamente repitiendo las cosas las va a traer. No, es que dicen, es que Dios creó con la palabra. Dios creó y Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y como Dios nos hizo semejantes a Él, entonces también si yo digo que algo va a pasar, como Dios me creó a su imagen, también va a pasar. Pues, ese problema de no saber leer la Biblia, tú y yo no somos Dios. No tenemos la facultad de poder crear con nuestras palabras. Lo que sí podemos hacer es transformar nuestro ambiente y nuestra vida, pero tiene que ver con nuestras acciones y nuestras decisiones antes que con nuestras palabras. Entonces, cuando la Biblia habla, o cuando cito en este texto que hay que depender o apoyarse en Dios, significa apoyarse ¿en qué? Bueno, esencialmente es apoyarse en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura de la situación que estoy pasando? Ahora, todos en nuestra vida confiamos en Dios,
aprendemos a confiar en cosas, pero a veces no lo podemos hacer para con Dios. Vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, confiar es una decisión. Tú decides si confías o también decides si no confías. Por ejemplo, cuando te casas, tú decides confiar en que la persona con la que te estás casando te ama. Y también la persona con la que tú te casas confía en que tú la amas. Confía en que tiene buenos pensamientos para ti, hay muchas confianzas que tú tienes que prender ahí, tienes que darle un botón de decir, lo quiero. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu vida en la mano de la otra persona. Y tú decides confiar. Y esa decisión no solamente es decir confío en ti, es que estás haciendo algo. Te vas a vivir con otra persona, te casas con ella, firmas un papel, lo presentas ante tu familia, decides formar una familia con esa persona, estás decidiendo confiar. Pero fíjate que esa decisión te llevó a hacer cosas. Y lo comento porque es una de las partes que todos conocemos de la vida, ¿verdad? El matrimonio. Lamentablemente, como los hombres no somos Dios, pues podemos equivocarnos. Sin embargo, tú decides confiar. Número 2, cuando compras un producto, tú confías en que va a servir. Compras un alimento y lees la etiqueta y dices, tiene esto, y confías que lo tiene así. Por eso hay instituciones, organismos como la Profeco, por ejemplo, que se dedican a verificar que lo que digan las etiquetas de los productos concuerde con la realidad, para que no te estén engañando. Pero sin embargo, tú confíes en el producto, ¿verdad? Entonces, no es que este producto me hace bien porque tiene esto, y no tiene esto, ni esto. No, no porque tiene esto, tiene este colorante, tiene esta sustancia, no me lo como. Estás confiando. Y esa confianza te está llevando a comprar y comer un producto, o a no comprar o a no comer un producto. Ahora, tú no tienes un microscopio. No tienes los reactivos químicos para probar cuántas proteínas, cuántos carbohidratos, no puedes. ¿En qué confías? En lo que dice el papel, la etiqueta. Y realmente eso está cambiando tu manera de decidir las cosas. No como esto, ¿por qué? Porque es dañino, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, en este año van a empezar a poner en los productos que tienen colorantes rojos, azules y naranjas, le van a poner que no son aptos para consumo humano. ¿Se imagina eso? Le van a poner, ¿quieres comprar este producto? Cómpralo. Nada más que no es apto para consumo humano. Casi te están diciendo, ¿quieres comer veneno? Pues cómetelo, cómpralo, es tu decisión. ¿Por qué? Porque está comprobado que esos colorantes que tanto se les da a los niños en golosinas, en dulces, todo eso producen cáncer a la larga. Son carcinógenos de hecho, pero potentes. Entonces, ¿quieres comer eso? No es apto para consumo humano, pero ¿quieres comértelo? Es tu decisión. Tú decides confiar o decides no confiar. Número 3, también cuando tomas un transporte, tú decides confiar. ¿Quiénes llegaron hoy en transporte público? Levanten su mano. ¿Quiénes tomaron un taxi, una combi? Bueno, varios llegaron en transporte público. ¿Y por qué llegaste? Porque confiaste en el chofer que venía manejando. Y no lo conoces, a lo mejor no sabes ni cómo se llama, nunca lo has visto en tu vida. Pero tú confiaste en que ese chofer del taxi o del transporte colectivo te iba a traer a donde tú le dijeras. Y puede ser un secuestrador, puede ser un asesino, ¿no? Pues sí, lamentablemente puede ocurrir, pero tú confiaste y esa confianza te llevó a subirte a un vehículo de una persona desconocida, porque esa persona dice que ofrece un servicio por el cual tú le pagas y él se compromete a llevarte. Entonces, tú confías y eso te lleva a actuar. Ahora sí vamos a entender qué tiene que ver con confiar. Si tú dices que confías en Dios, pero no haces lo que te dice Dios, no estás confiando en Dios. Si yo confío mucho en el transporte, pero yo no me subo a ese carro, entonces no confías. Pero sí confío, no confías. Pero sí, mira, ya hasta lo contraté, pero no te subiste. Pero sí confío, no, tú estás confundido, estás creyendo que confiar es que tú decides decir que algo es confiable aunque tú no lo obedeces. Entonces, cuando hablamos de confiar en Dios, la Biblia nos enseña que esa confianza se traduce en obediencia a su palabra. Y a veces desde ahí podemos empezar mal y podemos ver por qué muchos están desanimados. Porque cuando tienen un problema, en lugar de acudir a la palabra de Dios para resolverlo, acuden al consejo del vecino, del amigo, de la abuelita, del tío, del programa de radio, de quién sabe qué tanta cosa, y muy pocos van a la Escritura. Resultado, no resuelven su problema, se hunden más en él o se meten en otro
y dicen es que Dios no me ayuda. Es que tú no confías en Dios, porque no confías. O también a veces tienes una dificultad y Dios te dice cómo debes resolverla, qué pasos debes seguir para hacerlo. Tú dices, no, sí dice la Biblia esto, pero no, es muy difícil, es muy complicado. Bueno, es como si vas al médico y el médico te dice que tienes que hacer X cosa, tienes que dejar de comer X para que te mejores. Dices, pues sí me dijo eso, pero no lo voy a hacer, es muy difícil, no puedo. Confiar se traduce en obedecer. Vamos otra vez al Salmo 27:13. ¿Cómo fue que el salmista no cayó en ese desánimo? Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿A qué lo llevaba esa confianza que David tenía? ¿Qué significaba para él creer? Significaba hacer las cosas como Dios le pedía. Hemos hablado aquí de eso y si usted lo ha leído en la Biblia, si no le exhorto a que lo lea. La historia de David es una historia con muchas oportunidades para aprender porque tiene demasiados detalles de su vida. David fue ungido rey por Samuel, pero pasaron aproximadamente 18 años de que David fue ungido a que David se sentó en el trono. De hecho pasaron casi 25 años cuando se sentó en Jerusalén, porque reinó 7 años en Hebrón primero. Él podía haber acelerado las cosas si él mataba a Saúl, pero Dios le había dicho en su palabra que él no podía tocar al que Dios había llamado, que Dios lo iba a quitar. Y sus hombres incluso le decían, mira David, ya te entregó Dios a tu enemigo en tu mano, mátalo, ya que lo mates el pueblo te va a hacer rey a ti. Parecía muy bueno, ¿verdad? Los políticos así son. Ellos actúan en base a lo que les conviene, ellos no siguen reglas, ellos no les interesa a la gente, les interesa subir, les interesa quedarse en el poder, aunque por debajo pisoteen a la gente y pasen encima de ellos, no les interesa. Los políticos así son, porque así es la política, es uno de los trabajos más sucios que puede haber en esta tierra. No sé si es peor ser político o ser narcotraficante, no sé qué sea peor. Yo creo que van a la par o quizás hasta peor ser político todavía, ¿sí? Porque ellos mienten y engañan a la gente. El narcotraficante por lo menos hace lo que va a hacer, hace su maldad, va a matar gente, va a vender droga, va a hacer, pero el político te dice que te va a hacer bien y después te clava el cuchillo por la espalda. Es peor. Sin embargo, bueno, es la política. Ok, ¿qué hizo David? Él dijo, no, sí es cierto, puedo matar a Saúl, pero Dios me dice que me espere. Voy a esperar. Voy a respetar su vida porque Dios no me dice que yo no debo de matarlo a él, por quién era, por lo que significaba, por la investidura que él tenía, que Dios mismo le había dado, y él decidió confiar, decidió creer, y al creer Dios lo honró. ¿Por qué lo honró? Porque él decidió someterse y confiar en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de confiar, vamos a leer Hebreos 11, versículo 1. Dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Escritura nos enseña que la fe tiene que ver con dos cosas, con una certeza y con una convicción. Certeza quiere decir, creo que algo es cierto, aunque no lo estoy viendo con mis ojos, pero también creo y estoy convencido, es la palabra convicción, quiere decir convencimiento. Estoy convencido que lo que Dios dice se va a cumplir. Vamos al Salmo 27:13 otra vez. ¿Qué dijo David? Hubiera desmayado, ¿sí?, si no creyese que veré la bondad. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. ¿Sabes por qué David, aunque era un rey oriental con mucho poder, con mucha autoridad, prácticamente él podía hacer lo que él quisiera, y cuando se alejó de Dios, hizo lo que él quiso y mató, hizo y deshizo, y no le pasó nada, humanamente hablando, ¿verdad? Pero ¿por qué él decidió vivir y comportarse como una persona que respetaba a Dios? Porque él sabía que había una tierra de los vivientes. ¿Sabes a qué se refiere la Biblia cuando habla de la tierra de los vivientes? Habla del cielo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, están vivos. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. Y David sabía que si él guardaba la palabra de Dios, él iba a estar también en esa tierra con ellos. Entonces, el esperar esa promesa de Dios lo llevó a él a vivir en esta tierra, no como un ciudadano de esta tierra, sino como un ciudadano del reino de Dios. O sea, tu confianza te hace cambiar tu manera de vivir y de pensar. Sí, aquí yo puedo hacer muchas cosas
Y la gente cuando no cree en Dios piensa, ya, total, cuando me muera se acabó todo, ¿no? Cuando te mueras realmente va a comenzar la eternidad. Si tú crees eso, vas a cambiar tu manera de vivir aquí. Si tú no crees eso, tú vas a vivir como si esta vida fuera todo lo que existiese. Y esa forma de pensar es lo que la fe es. Otra vez vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperaba David? Esperaba cielos nuevos y tierra nueva, que ya en Isaías se nos dicen, pero que él todavía no tenía la claridad que tú y yo tenemos. Él tenía la quinta parte de la revelación de la palabra que tú tienes el día de hoy. Y con todo, él decidió esperar en Dios. Es la certeza de lo que se espera. Yo sé que viene la tierra de los vivientes. Entonces no voy a vivir impíamente aquí, porque sé que Dios va a compensar al justo y también sé que Dios va a condenar al impío. Yo no quiero morir como un impío. Así que voy a vivir mi vida de manera justa. Voy a someterme a la palabra de Dios, aunque nadie me vea. Porque sabes una cosa, lo correcto siempre va a ser correcto, aunque pocos lo hagan. Y lo incorrecto siempre va a ser incorrecto, aunque todos lo hagan. De ahí depende que tú tomes la decisión de hacer lo que es correcto y de hacer lo que es justo. Aunque pocos lo hagan, no importa, porque confías en que Dios te está viendo. ¿Y qué más? La convicción de lo que no se ve. Él no veía a Dios, nunca lo vio físicamente, pero él sabía que existía y que era real en su vida. Él estaba convencido de que Dios lo estaba guiando. ¿Sabes cómo es esto? Es como cuando recibes, ¿alguien aquí alguna vez ha recibido un cheque? Bueno, yo recibí cheques varias veces cuando trabajaba en una empresa, porque trabajaba para un judío que me pagaba con cheques. Y el cheque era un papel. Pero como yo confiaba en él, aunque la verdad era terrible, sin embargo para los negocios era justo, ¿sí? Y yo confiaba que aunque cuando me daba el cheque, yo confiaba que valía lo que decía ahí. Y siempre que depositaba el cheque en mi cuenta, siempre pasó y me daban mi dinero. Y a veces pasaban 3, 4 días y yo no cobraba el cheque, sin embargo estaba tranquilo porque sabía que él me había pagado. Eso es la confianza. Aunque él era un hombre que tenía muy malos principios morales, humanamente hablando, era justo en sus negocios. Y siempre me pagó, nunca tuve problemas con él. Y pagaba muy bien, además. Y aunque él me daba un pedazo de papel, yo decía, aquí tengo el dinero. Esa es la convicción de lo que no se ve, la certeza. Yo no tengo el dinero, pero confío que ese cheque vale lo que dice ahí. Igual es la palabra. ¿Tú crees que la Biblia es como un cheque? Yo sí lo creo. Y para mí lo que dice este libro es verdadero. Y eso lo vas a demostrar con tu vida, no con tus palabras, con tu vida. Vas a actuar como si lo que dice este libro es verdadero, o también vas a actuar como si lo que dice no es verdadero. Esa es la fe. ¿Verdad que es algo bastante racional? No es nada mágico, no es nada místico, no es nada súper complicado de entender. Hasta los niños entienden estas explicaciones. Ellos todavía lo entienden más simple y lo pueden captar muy sencillo. Por eso entonces, para poder entender cuál es la cura real para el desánimo, debemos de confiar en Dios. Y ya casi con este primer punto tenemos la mitad de la respuesta de cómo evitar el desánimo. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dijo? Confiar. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Ahora dices, bueno, él ya venció al mundo, pero ¿yo qué? Ok, si tú haces lo que él te dice, también tú vas a poder vencer al mundo como él lo hizo. La cuestión es que tú sigas haciendo lo que él te, o sea, que perseveres en confiar en él. No que lo hagas nada más un día, no que digas, no, pues es que yo hace 10 años me convertí a Cristo, hace 20 años conocí a Dios, bueno, ¿y ahora? ¿Sigues actuando como si hubieras conocido a Dios o ya dejaste tu fe primera? Debes de permanecer creyendo y confiando en Dios a través del tiempo. No basta que lo hagas el día que conociste a Dios, debe ser constante y continuamente. Número 2, ¿cómo opera para tranquilizar nuestro corazón esto? ¿Cómo opera para tranquilizar nuestro corazón? O sea, ¿qué es lo que debe pasar o cómo esa fe tranquiliza tu corazón? Bueno, ya lo vimos en el caso de David. Significa descansar en el carácter de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Vamos a leer primero de Samuel, del 12 al 20. A ver si lo ponemos de la Biblia, no está ahí en las diapositivas.
Primer libro de Samuel, capítulo 1. Así comienza este libro con la historia del nacimiento de Samuel. Sabe que también Samuel viene de una familia donde su madre era estéril. Y varios en la Biblia nos hablan de mujeres que eran estériles y de ellos nacieron algunos de los hombres más importantes de la Escritura. Como que esa esterilidad llevaba a las mujeres a un entregarle a Dios su vida, a un someterse a Dios, y eso formaba en ellas un carácter que les permitía ser usadas por Dios. O sea que las dificultades no siempre son malas, a veces son el medio que Dios usa para pulir nuestro carácter y podernos utilizar. Fíjese cómo dice, verso 12, Samuel 1, versículo 12. Estaba orando, Ana se llamaba, era el nombre de la madre de Samuel. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sumo sacerdote que estaba en ese momento en turno, verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, ¿y qué dice? Y no estuvo más triste. ¿Se embarazó en esa noche Ana? Pues no. ¿Pero por qué no estuvo más triste? No tenía el hijo de todos modos. Seguía siendo estéril. No tenía el bebé que tanto anhelaba. ¿Por qué dejó de estar triste y por qué dice que también comió? Lo cual quiere decir, cuando dice el texto que comió, está infiriendo que ella no comía por la tristeza, lo cual es muy común, ¿verdad? Cuando estamos muy tristes y afligidos, a veces se nos olvida comer. Nuestra mente está tan absorta en la aflicción que estamos atravesando que dejamos en segundo término cosas tan básicas como alimentarnos. No comió. Pero una vez que ella oró, una vez que ella confió en Dios, una vez que ella decidió creer en qué le dijo Dios a ella, no lo sabemos, solo lo sabe Ana, porque la Biblia no dice que Dios haya hablado con ella, solamente quiere decir que ella descargó su aflicción, dejó su carga delante de Dios y eso cambió su manera de actuar. No estuvo más triste, pero tampoco tenía el bebé, ¿sí? Y es que a veces somos demasiado, como que queremos ver un Dios de trueques, ¿no? O sea, ya oré, Señor, bueno, ¿dónde está lo que te pedí? Espérate, o sea, un bebé no es como ir a comprar una lata de frijoles a la tienda, o sea, toma tiempo. A Abraham le fue prometido un hijo, ¿y cuántos años pasaron para que tuviera un hijo de su esposa? Pasaron como 17, 18 años. Pero Dios le dijo, te voy a dar un hijo, ¿verdad? Pero Dios no te dijo cuándo, te dijo que te lo va a dar. Pero nosotros queremos que todo sea ya, no puede ser tan desesperado. Una parte del fruto del Espíritu también es la paciencia. Y la paciencia no es porque Dios le guste hacernos sufrir, es porque Él quiere moldear nuestro corazón, nos quiere hacer semejantes a Él, y a veces en lo que conseguimos o en lo que Dios nos da esas cosas que anhelamos, Él trabaja en nuestro corazón. ¿Qué pasó con esta mujer? Dejó de estar triste. ¿Qué hizo? Dejó su confianza y su carga y la puso en Dios siempre. Vamos a acabar de leer verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Tenemos aquí otro punto importante: Dios escucha la oración. Jehová se acordó de ella. Verso 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Qué hermoso ejemplo.
Y además, ¿sabes qué hizo con ese hijo que Dios le dio? Lo dejó en la casa de Jehová. Y después Dios le dio más hijos. Pero la solución que Ana necesitaba no era el hijo. No fue el hijo lo que le dio la felicidad, fue la comunión y el contacto con Dios. El hijo fue el pilón, ¿sí? Fue el agregado. Ella pensaba que necesitaba un hijo para ser feliz. Y Dios le dijo, no, tú me necesitas a mí, no un hijo. Y cuando ella entendió eso, ella pudo descansar y estar feliz sabiendo que su felicidad provenía de Dios y no de los hijos que tuviese. ¿Ya? Después dejó al hijo y ya después Dios le dio más hijos también. A veces nos aferramos tanto a lo que queremos que nos empecinamos en pedirle a Dios lo que nosotros queremos. Y Dios te dice, no, no te lo voy a dar porque tu carácter no te está ayudando. Y como Dios es un buen padre, Él no cumple caprichos ni berrinches. Y cuando alguien se emberrincha y se encapricha y se pone terco y necio y quiere porfiar con Dios, Dios dice, no, pues estás mal, te equivocaste de con quién peleas. Así no son las cosas. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Y cuando tú obtienes las cosas a tu manera y a tu forma, sin la bendición de Dios, aunque tú obtienes las cosas que querías, después no son bendecidas. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade ninguna tristeza con ella. Pero cuando tú obtienes las cosas a tu manera, a tu forma, no respetando la palabra ni la voluntad de Dios, aunque tú consigas esas cosas que quieres, después te traen dolor, te traen aflicción y hasta te arrepientes de haberlas obtenido. Porque dices, no, yo pensaba que esto era lo que yo necesitaba, y cuando vienen las consecuencias de tus decisiones y de no haber confiado en Dios, dices, pero ya lo tienes ahí. ¿Ya? Te emberrinchaste, ¿verdad? Como el niño que quiere el carrito y se tira a patalear en el supermercado hasta que obtiene lo que quiere. Eso es confiar en Dios. Cuando tú decides dejarle a Dios las cosas y pones tu confianza en Él, obedeciendo su palabra. De esa manera, entonces podemos entender cómo la fe puede tranquilizar nuestro corazón. Cuando tú decides confiar, estás tranquilo. Todos sabemos quién fue Martín Lutero, ¿verdad? Lutero fue el hombre que Dios utilizó para traer una reforma en Europa. Cuando Martín Lutero estaba clavando una serie de tesis en una iglesia, aquí todavía en México estaban los aztecas y los mayas sacando corazones y comiendo gente, ¿verdad? Para que veamos el grado de retraso que tenemos en los años, ¿verdad? Allá estaban colgando tesis referente a la salvación por fe, y aquí estábamos todavía sacando corazones de la gente en nuestro país. Bueno, todavía ni era país, ¿no? Era una serie de clanes y de tribus. Una vez Martín Lutero, él refiere la siguiente anécdota en su propia vida. Él fue perseguido por la Iglesia Católica, lo quisieron matar, tuvo que autoexiliarse, un archiduque alemán lo secuestró, entre comillas, lo secuestró para que no lo mataran y lo llevó a vivir a un castillo propiedad de él. Ahí estuvo él largos años en los cuales tradujo la Biblia de los idiomas originales al alemán, y eso causó una revolución en toda Europa, ¿verdad? Porque después del alemán se tradujo al francés, se tradujo a varios idiomas más, y cuando la gente tuvo la Biblia en sus manos, abrió los ojos y se dio cuenta que mucho de lo que había creído hasta ese momento era mentira o no era de la forma como se lo habían dicho. Una vez estaba muy intranquilo, decía Lutero, por mis propios pecados, por la maldad del mundo, por los peligros que rodeaban a la iglesia. Entonces, dice su esposa, Catalina Bora, una mujer, una monja que era monja, también se casó. Entendieron en parte, ¿verdad?, que eso del celibato no era algo que Dios pedía en la Biblia, y él se casó con una persona que también tenía otro voto, que era Catalina von Bora, se llamaba ella. Entonces mi esposa, dice, vestida de luto, se acercó a donde estaba yo y con gran sorpresa le pregunté quién había muerto, porque iba vestida de negro, vestida de luto. Con sus respuestas tuvimos el diálogo que sigue. ¿No sabes?, le dijo su esposa. ¿Quién murió? Dice, el Dios del cielo ha muerto. Lutero le dijo, pero ¿cómo puedes decir semejante desatino, Catalina? ¿Cómo puede Dios morir? Él es inmortal. Le dijo su esposa, ¿y es cierto eso? ¿Tú crees que es inmortal? Claro, indudablemente. ¿Cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo es que Él nunca morirá. Y entonces le dijo a su esposa, ¿por qué estás tan desalentado y abatido si Dios todavía está en el cielo? Comprendí cuán sabia era mi esposa y dominé mi pesar. Que no tengo por qué estar afligido,
Dios está en control de todas las cosas, no tengo por qué vivir así. Sí, es un ejemplo, ¿verdad? Oye, es que Dios ya se murió. No, pues Dios no se puede morir. Entonces, ¿por qué estás afligido? ¿No dijo Él que Él te va a dar las cosas a su tiempo? ¿No dice Él que Él te va a ayudar a salir adelante de esa aflicción? ¿No dice Él que Él te va a sacar adelante si tú lo obedeces y haces lo que Él te pide? ¿Por qué estás afligido? ¿No te preocupa esto? Pues, ¿qué me gano con preocuparme, verdad? Mejor voy a orar, voy a descansar, voy a comer bien, que mi cuerpo esté listo para cuando vengan los momentos de que haya que tomar algún reto, pero con afligirme no voy a ganar mucho. Quizá por eso Jesús dijo que no debíamos afanarnos por nada. No porque, ahora cuando dice la Biblia que no te afanes, no es que no te preocupes, no es que no trabajes, no es que no te levantes temprano, no es que no te bañes, no es que no hagas, no es que no estudies, no, es que no vivas en un estado de aflicción continua y de un desgaste mental. Como decía una psicóloga española, decía el 90% de las cosas por las cuales nos afligimos nunca ocurren. 9 de cada 10 cosas por las que estás afligido el día de hoy nunca van a pasar. Y nunca han ocurrido, de hecho, pero tú estás afligido y el sufrimiento te lo podrías ahorrar. ¿Y cuánto más si confiaras en Dios? Pero a veces decidimos no confiar en Dios, preferimos confiar en, no, es que y si pasa esto, y si pasa aquello, y si pasa lo otro, y si llueve, y si no llueve, y si Irán nos ataca, y si echan una bomba nuclear, y si pasa, pues sí, pueden pasar mil cosas. Puedes salir de aquí, te puedes caer, golpearte la nuca y matarte aquí afuera del salón. Pero no por eso no vas a venir a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? La vida es un riesgo. Dicen por ahí, el que no quiera tener peligros en esta vida, pues que no nazca, ¿verdad? A manera como de burla, haciéndole creer a la gente que realmente no puedes vivir afligido por todo. Es cierto. Ahora, aquí lo importante es guiar y dirigir nuestra vida hacia el camino de Dios. Isaías 26:13. Por eso la Biblia nos enseña que la aflicción o el afán sí es un pecado. Por nada estéis afanosos. Dice la Escritura en este texto, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Otra vez, fíjense que es un pensamiento, es 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel, ¿a quién? Cuyo pensamiento, cuya mente, cuyas ideas, cuya preocupación no está en ver qué hace Estados Unidos, ni Irán, ni nadie, está en qué piensa Dios de mí. Cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Muy importante. O sea, no es un pensar en Dios de decir, yo amo a Dios y Dios. O sea, no es un mantra. Dios, 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 Jesús, Jesús. Eso no sirve. Eso son doctrinas de la India, donde la gente hace repeticiones, mantras, se hipnotiza, hace tonos de voz para entrar en estados. Eso son puras tonterías. Dios es un Dios racional. Dios es un Dios que tú tienes que entenderlo. Y Dios te pide algo. Él dice que Él te va a guardar en completa paz. Porque dice, tú guardarás. No dice que tú te vas a guardar. Dice que Él te va a guardar cuando ocurran dos cosas. Cuando tu pensamiento persevere en Dios. Pero porque confías en Él. Porque en ti ha confiado. De esa manera entonces se consigue lo que el punto 2 decía, ¿verdad? Esa fe entonces tranquiliza nuestro corazón. Otra vez, no es que no te aflijas. También Jesús estuvo muy afligido. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró antes de ir a Getsemaní y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte? Estaba afligido Jesús, pero no vivió afligido todo el año ni toda la semana. Fueron esas horas de ese día después de que habló con los discípulos, porque previo a esas oraciones estuvo con ellos tomando lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Les lavó los pies, oró por ellos, comió con ellos, les dio palabras de aliento y después ya se afligió. O sea, todo tiene su tiempo, todo es hermoso en su tiempo, dice el libro de Eclesiastés capítulo 3. Si tú te la pasas todo el día afligido, pues estás desperdiciando tus momentos de felicidad, de gozo, de risa, de bromear, de comer, de estar con tu familia, lo estás desperdiciando. ¿Por qué? Porque tú decides estar afligido pensando en cosas que no van a ocurrir quizás. Y si van a ocurrir, pues de todos modos van a ocurrir, ¿no? ¿Qué te ganas en estar pensando en ello? No, es que el doctor me va a abrir y luego me va a coser y el dentista me va a hacer aquí con el taladro, ¿verdad? Y me va a doler mucho. Bueno, pues ya cuando llegue el momento. ¿Para qué sufres antes de tiempo, verdad?
Mi madre me decía siempre, no sufras antes de tiempo, cuando me iba a dar vara. Ya lloras después, ¿no? No sufras antes de tiempo. Entonces, no hay que sufrir antes. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y todo es hermoso cuando ocurre en su tiempo. Sí, también Jesús estuvo afligido, sí. Jerusalén, Jerusalén, dijo una ocasión, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y ahora dice, vuestra casa os es dejada desierta, y empezó a profetizar sobre Jerusalén. Lo que iba a ocurrir apenas 40 años, 37 años después de que él muriese. Tito Vespasiano entró con sus tropas, destruyó Jerusalén, no dejó piedra sobre piedra, literalmente, de lo que era Jerusalén. Nada más está lo que hoy le llaman el muro de los lamentos, donde están ahí los judíos orando hasta el día de hoy, es lo que quedó de Jerusalén. Todo fue destruido. Pero ya pasó el tiempo. No vivió afligido todo el tiempo por la destrucción de Jerusalén. Tenía su momento y tenía su ocasión. ¿Ok? Ok, punto número siguiente, 3. ¿Por qué es nuestro deber confiar y no estar desanimados? El punto número 3 dijimos que íbamos a demostrar con la Biblia que era tu deber vivir confiado. O sea, todos tenemos desánimo, sí, eso ya lo dijimos. Es normal, pero es tu deber salir de eso pronto, porque el desánimo es mal consejero. El apachurramiento hasta te puedes enfermar. La gente que todo el tiempo está afligida se enferma de gripa constantemente porque sus defensas bajan. Se enferma de gripa, se enferma de cosas que no debías enfermarte porque tu sistema inmune está deprimido. Cuando tú te deprimes, también tu sistema inmune se deprime porque eres espíritu, alma y cuerpo. Y lo que tu espíritu y tu alma tienen y viven afecta a tu cuerpo. También las personas que son alegres, que tienen mejor sentido del humor, y no que todo en la vida sea risa, ¿verdad? Pero cuando aprendes a ver la vida de una forma balanceada, tienen mejor salud en general, porque eres espíritu, alma y cuerpo. Entonces, es tu obligación o es tu deber confiar y no estar desanimado. Vamos a leer Isaías capítulo 50, verso 10. Isaías 50, verso 10. Fíjense cómo pregunta Dios aquí a estos de su propio pueblo, les pregunta: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Es una pregunta. Es como si hoy les preguntara a ustedes: ¿quién de ustedes está dispuesto a obedecer a Dios y hacerle caso a su palabra? Es una pregunta. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Primero es una pregunta. ¿Por qué es la pregunta? Porque la pregunta es: ¿estás dispuesto a vivir conforme a lo que Dios te pide? Ok. Entonces, si estás en tinieblas, si andas en tu vida mal, si tu vida no tiene los resultados que esperas, ¿sabes qué pasa? Que no tienes luz. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Tienes que confiar en el nombre de Dios y apoyarte, le dice, en su Dios, porque ellos eran el pueblo que Dios había elegido para traer a través de ellos la palabra, Jesucristo, etcétera. Entonces, está escrito en tiempo, en un modo, es modo imperativo, no es tiempo, es modo. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Quién va a hacer eso? Pues tú. Y si no lo quieres hacer, no lo vas a hacer, punto. ¿Y qué va a pasar? Pues que no vas a ser bendecido por Dios, que vas a seguir viviendo a la luz de tus antorchas, que vas a seguir andando en tinieblas y sin luz. Juan 14:1, el Señor Jesucristo exactamente hizo lo mismo. Fíjense cómo les dijo, es en ese lapso que les dije de esa misma noche que Jesús estuvo en Getsemaní. Fíjense cómo comenzó el Señor este discurso con ellos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y vaya que el corazón de los discípulos estaba turbado. ¿Sabes qué les había dicho el Señor? Voy a ser quitado de entre ustedes, voy a morir. Ellos ya habían dejado sus barcas, habían dejado sus redes. Mateo dejó el banco de los tributos. Todos dejaron sus labores para seguir a Jesús. Ellos pensaban que era el Mesías, creían que era el Mesías, y de repente le dice, pero a mí me van a matar y se van a quedar ustedes aquí. Pues, ¿y ahora qué, no? ¿Qué? ¿Quién va a hacer aquí algo? No se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbarte?
Turbarte es la misma palabra que usamos nosotros cuando decimos estamos preocupados, afligidos, estamos desesperanzados o estamos entristecidos. La turbación es una mezcla de muchos sentimientos en uno solo. Estás turbado, estás afligido, no puedes, es como cuando la gente dice, no pude dormir. Y de veras, y eso qué terrible es que no puedas dormir. 1/3 de nuestra vida tenemos que dormir para que nuestro cuerpo esté saludable. Una persona que no puede dormir literalmente está muriendo. Todo este tiempo que no duerme, su cuerpo se lo va a cobrar, se va a avejentar, se va a debilitar, se va a enfermar, le van a pasar muchas cosas porque no está siguiendo el ciclo de vida que Dios le trazó. Tienes que dormir. Las necesidades de sueño son diferentes en cada persona, a diferente edad también, pero una persona que no duerme por aflicción, no solamente no está descansando, además sigue afligido todo el tiempo que debía estar descansando. Y cuando llegue la mañana va a decir, pues ya es tiempo de levantarse, hay que hacer las actividades del día y ya no puedes dormir. Y si sigues afligido, otra vez vas a volver a no dormir. ¿Sabes qué va a pasar con una persona así? Pues ya va a acabar enfermando, tarde o temprano. Sí, va a acabar enfermo. No se turbe vuestro corazón. Una gran nube se impuso en el corazón de los discípulos. El pastor iba a ser herido, las ovejas iban a ser, dice la escritura, que iban a ser dispersadas, tal como ocurrió. ¿Cuál era el único remedio? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Tú crees que Jesús no estaba agobiado? Pues sí, además no solamente lo iban a matar, además uno de los que estaban ahí lo iba a traicionar y lo iba a entregar. ¿Te imaginas la aflicción de saber, uno de los que están aquí me va a traicionar? Me va a vender, toda la confianza que puse en él la va a destruir en un rato. Era para que Jesús ni siquiera hubiera podido comer. ¿Por qué le dijo Juan, Señor, quién es el que te va a entregar? ¿Y qué dijo Jesús? Al que le doy el pan mojado, ¿verdad? Y te va Jesús, se lo da delante de todos. Estaba afligido Jesús, sí. ¿Y por qué no lo demostraba? Porque él sabía en quién había creído. Porque sabía que lo que iba a ocurrir tenía que ocurrir. Él dijo, y si no, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Una vez me decía una hermana, hermano, ¿no le da miedo estar tanto tiempo en la carretera? Usted viaja a todos lados, va para acá, ¿no le da miedo que choque y que se muera? Pues sí, la verdad sí me da miedo, pero ¿qué puedo hacer? Dios tiene mi vida en su mano. Y si se muere y si pasa esto, Dios sabrá por qué. Lo que me preocupa nada más es no estar en el centro de su voluntad, es todo lo que me preocupa. Todo lo demás se lo dejo a Dios. Porque de todos modos no puedo hacer nada. Aunque tú vayas manejando bien, si otro maneja mal y te choca, pues ¿qué haces? No puedes hacer nada. Pues haz lo que tengas que hacer, pero no vivas afligido. ¿Para qué? Ahórrate la aflicción. Cristo mismo estaba angustiado, estaba agobiado, estaba a punto de morir, estaba a punto de cargar tus pecados y los míos, estaba muy triste hasta la muerte, como él mismo les dijo a los discípulos. Pero aunque estaba agobiado, se dispuso a consolar a los discípulos. Y también esto nos habla del carácter de un líder. El líder no está pensando en él, está pensando en los que está guiando. Sí, es cierto, a mí me duele también, pero si me pongo yo a llorar aquí, pues todos nos ponemos a llorar. Tengo yo que tener fortaleza y tengo que dar un ejemplo porque están esperando a ver qué hago yo. ¿Qué hizo Jesús entonces? Empezó a consolarnos. Así que cuando venga el desánimo, es tu deber, es deber de todo cristiano confiar en Dios a través de Cristo. Y si no, entonces ¿para qué te sirve la fe? ¿De qué te sirve decir que eres creyente si toda la vida estás tronándote los dedos, estás afligido, estás llorando, estás triste? Oye, eres mala publicidad para Dios. La gente que te vea va a decir, uy, no estés cristiano, estés cristiana. No, yo mejor así me quedo. Parece que está más afligido ahora que antes, que no era cristiano. Antes se reía, gritaba, bailaba, jugaba y ahora está todo el tiempo afligido, entristecido, tristeando, todo le condena. Oye, pues ¿en qué Dios has creído tú? Parece que sirves al faraón y no al Dios de los cielos.
Eres mala publicidad. Por eso es tu deber no vivir de esa manera. Yo sé que es fácil decirlo, pero créeme que cuando tú pones en práctica lo que Dios te pide y decides someterte a Él, las cosas cambian. Y es algo que se puede decir muy fácil, pero tienes tú que vivir tu propio reto y tu propia aflicción. Nadie te va a sacar de eso. Dios no dijo que cuando tú creyeras en Él, las cosas iban a cambiar en el sentido de que se iban a acabar. En el mundo tendréis aflicción. Paso al último punto. Punto número 4. ¿Cómo el corazón se protege para evitar caer en esto? O sea, ¿cómo es que el corazón, esto ya estamos hablando de prevención, ¿verdad? Siempre dicen los que trabajan en el sector de la salud, médicos, enfermeras, saben que la protección, que la prevención es más barata que la, ¿verdad? Es más barato lavarte las manos con jabón que tratarte una infección estomacal. Es más barato comer bien toda tu vida que después irte a que te hagan una operación o perder la vista por una diabetes mal cuidada, todo siempre es más barato prevenir. Es más barato que a tu carro le cambies el aceite y lo mantengas bien de la suspensión, a que te dejen la carretera un día y te cobren 5,000 pesos por una cosa que te podía haber costado 500 pesos, porque no cuidaste las cosas. Siempre es más barato prevenir. Bueno, en la Biblia también se nos habla de cómo podemos nosotros prevenir, y esto no es que seas infalible, porque nuestros sentimientos son volátiles. Entonces, Dios no está condenando que una persona algún día se sienta desanimada, no. También Jesús lo pasó, ya lo dijimos. El problema es a dónde te lleva tu desánimo. ¿Qué haces con él? El primer punto que podríamos decir de cómo el corazón se puede proteger es recordar. ¿A qué me refiero con recordar? Vamos a ver el Salmo 105, verso 5. Salmo 105, versículo 5. Dice la Escritura: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Dice la Escritura, y Él exhorta a su pueblo a una cosa: acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Dice, acuérdate a qué Dios estás tú sirviendo. ¿Ya se te olvidó que Él abrió el mar? No, sí, hasta cantamos, ¿no? Echó a la mar los carros del faraón. Y creemos que lo hizo, por eso cantamos con gozo. Ahora, ¿tú crees que tus problemas sean más grandes que los que tuvo Moisés cuando estaba delante del Mar Rojo y tenía atrás de él a todos los carros de los egipcios a punto de matarlo a él y a todo a su pueblo? ¿Crees que tu problema sea más grande que ese? Es que no tengo para pagar la renta. Bueno, creo que no es tan difícil como lo de Moisés. ¿Crees que Dios no te va a ayudar a ti? ¿O no puede? ¿O no va a proveer un medio, una salida? Algo va a ocurrir. Y aún si no ocurriese, por algo va a ser también. Podemos entender una cosa muy importante: a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Es una regla que te ayuda a blindarte, o sea, a protegerte para que en el caso de que acontezca un imprevisto que te afecte, que te dañe, que traiga una tristeza, un dolor, yo siempre estoy pensando en eso. Bueno, y si pasa esto, bueno, yo sé que va a ser para bien de alguna forma. No me preguntes cómo, porque ni yo mismo lo sé, pero yo sé que va a traer un beneficio porque Dios es fiel a su palabra. Y esa es una mecánica que yo siempre he usado en mi vida para no afligirme, porque además no me gano nada con afligirme. Entonces he aprendido a confiar en Dios, no que no me preocupe, sí me preocupo, pero digo, bueno, pero pues, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué me pongo aquí a gritar y a aullar y a llorar? O sea, no voy a generar ninguna buena impresión en nadie. Mejor voy a confiar en Dios y total, ya si pasa algo, pues va a pasar, ¿verdad? Acordaos de las maravillas. Acordarte sirve como para ayudarte a entender que estás sirviendo a Dios. Es como lo que hizo la esposa de Lutero, ¿no? Dijo, oye, pues que Dios ya se murió. Y él dijo, no, es que Dios no se ha muerto, Él está en el cielo. ¿Por qué estás tan afligido? Si de veras crees que Dios está en el cielo, ¿por qué no le pones a Él tu carga? Confía en Él, dice el Salmo 37, y Él hará. Confía en Él y Él hará. Deposita tu carga en Dios. No te aflijas por las cosas que no puedes cambiar. Pon tu confianza en Él. Vamos a ver 1 de Pedro 1:9.
Primera carta de Pedro 1:9, aquí vamos a ver algo muy instructivo. Dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, esta es la clave, la purificación de sus antiguos pecados. Ahorita vamos a ver a qué cosa se refiere cuando dice el que no tiene estas cosas, y lo trata Dios con un adjetivo. Dice, tiene la vista muy corta. Y de hecho no solo tiene la vista corta, es ciego, pero esto es una ceguera voluntaria. Es el peor tipo de ceguera porque esa no tiene remedio, esa es algo que tú decides no ver las cosas que ya Dios hizo por ti. Y como dice en Romanos 8, si Dios ya te dio con Él a su Hijo Jesucristo, ¿no te va a dar juntamente con Él todas las demás cosas? Si ya te dio lo que más valía, te dio lo que más costaba, te dio lo que más valoraba, ¿no te va a ayudar ahora? Oye, pues ¿en qué Dios confías tú? ¿En qué tipo de Dios confías tú? ¿A qué cosa se refiere? Vamos a ver por qué dice la Biblia que está ciego. Versos 5 al 8 de Primera de Pedro, aquí 4 versículos atrás de esto. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, vamos a ver que esto requiere obediencia, no es una cuestión nomás de creer, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y a veces puede estar aquí el problema, que decimos que queremos confiar en Dios, pero no queremos poner nada de esto en nuestra vida. Ay, no, paciencia, no, ¿cómo crees? Ay, no, afecto fraternal, no, si el hermano, la hermana, si mi tío, mi tía. Y empezamos a ver los defectos de las personas en lugar de ver las palabras de Jesús. No, yo no voy a amar a fulano, no, yo no voy a amar a sultana, no, ¿cómo crees? Estás ciego, porque Dios a ti también te amó. Y no te amó a ti ni me amó a mí porque fuéramos los mejores, sino porque no lo éramos. Y aún así decidió amarte. Bueno, pero Dios es Dios y no quiere Él moldearte a la imagen y a la forma de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no empiezas sometiendo tu carácter egoísta? ¿Por qué no empiezas negándote a ti mismo? ¿Por qué no empiezas diciéndole a Dios, Señor, reconozco que mi carácter no me ayuda a hacer lo que tú quieres en mí? Por favor, que muera yo y que vivas tú, Señor. Quiero ser transformado. ¿Qué debo hacer, Señor? Ayuno, oro, estudio la Escritura. Y tienes que clamar a Dios, tienes que buscar que Dios te ayude, porque cuando entramos a este punto de obediencia, es entonces cuando ya no solamente es decir yo creo en Dios, sí, también el diablo cree en Dios, pero él no va a hacer nada de eso que está aquí. Y muchos también, aunque saben lo que Dios espera de ellos, sin embargo dicen, no, yo ahí no le entro porque está bien difícil. A ver, ¿cómo que a la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y luego amor? No olvides de dónde sale todo eso. Exactamente, eso no sale de ti, de mí. ¿Sabes de dónde sale? Sale de Dios. Pero si tú estás dispuesto a hacer su voluntad y te sometes a Él, Él va a formar en ti un carácter semejante al de Él. Y es ahí donde muchos tuercen la boca y dicen, no, pues está difícil, está complicado. ¿Sí? La Biblia no dice que fuera a ser fácil. Ahora sí, versículo 8. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué va a ocurrir? Número 1, no te van a dejar estar ocioso. La ociosidad es gran parte de lo que trae la aflicción a tu vida. Estás pensando en lugar de estar ocupado en hacer la voluntad de Dios. Estás ocioso. Ocioso es que no estás haciendo algo productivo. Sí estás haciendo algo, pero no es productivo, estás ocioso. No es que todo el día estoy ocupado, sí, pero estás haciendo cosas que no son provechosas, estás ocioso, según la Biblia. Estás ocioso, dice, no te van a dejar estar ocioso. 2, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, ahora sí. Pero el que no tiene estas cosas, vamos a volver al verso 9, que está antes de estas 2 diapositivas, el que no tiene estas cosas, ahora sí, tiene la vista muy corta. ¿Qué quiere decir este texto? Quiere decir simplemente que no alcanza a ver el final de la tentación, de la aflicción, el final del abandono, no alcanza a ver
que Dios está al final de las nubes y después de la tormenta. No lo ve. Tiene la vista, dice, muy corta. Alcanzas a ver hasta aquí y no ves para allá. Y no solo ves hasta aquí, dice, además está ciego porque dice, otra vez el verso 9, dice, ha olvidado, no, es primera de Pedro 1, verso 9, dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, tú decides no acordarte de lo que Dios ya hizo por ti. Otra vez es una decisión. Confiar es una decisión y también dejar de confiar también es una decisión. ¿Verdad que la fe es algo bien racional? No tiene que ver con sentimientos, tiene que ver más con decisiones. Y las decisiones son afectadas por los sentimientos. Quizás digas, bueno, pero aunque no pueda ver el futuro, podrá ver el pasado. No, Pedro dice que si le falta la seguridad del amor de Dios, que es un acto de fe, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hasta eso ya se le olvidó. Y por eso hoy vive como si no fuera cristiano. Por eso luego dice, por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación. Procura hacer firme tu vocación, que es una vocación. Dice vocación y elección. O sea, Dios te eligió, ¿por qué? No te eligió arbitrariamente, te eligió porque tú decidiste responder al llamado que Él te hizo. Te eligió porque tú decidiste poner tu confianza, como lo hizo Ana, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham. Dios no produce la fe. La fe es una decisión que tú tomas. Tú decidiste hoy venir aquí y muchos decidieron no venir también el día de hoy. Y no fue que Dios los hubiera empujado o no. Unos se quedaron dormidos, otros se fueron a no sé dónde, ¿verdad? A hacer no sé qué. Tú decidiste venir, fue tu decisión. No es culpa de Dios, ni es gracias a Dios que estás aquí. Tú quisiste venir y tú procuraste los medios. Dios te ayuda así, pero a veces metemos a Dios en cosas que no tienen que ver con Él. ¿Por qué? Porque decimos, es que si Dios quiere, no, pues es que Dios sí quiere que tú te conviertas. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él te pide? Nuestra aflicción es como el agua del mar. Tal como está en el mar, el agua es salada, pero cuando el sol la evapora y lleva a las nubes, se vuelve dulce y cae en forma de lluvia. La aflicción en sí es como el agua salada. El agua salada a nadie nos gusta, es desagradable. ¿Alguna vez se te metió agua a la boca o la nariz en el mar? Es horrible, ¿verdad? La sensación del agua salada es muy desagradable. Pero por la atracción del amor de Dios se vuelve dulce. Y si el alma sabe captar el sabor del amor de Dios, viendo el final progresivo que el Señor va a darle a su aflicción, va a decir, aunque esto fue duro al comienzo, trajo un fruto bueno para mi vida. Aunque esto no me gustó al comienzo, esto trajo una bendición. En el nombre de Dios es nuestra seguridad. Hay algo en el nombre de Dios que responde a nuestros temores y necesidades. Por eso, ¿se ha fijado usted que en la Biblia Dios tiene muchos nombres? Es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Éxodo 34, vamos a leer, este evento es algo muy, como que nos pasa desapercibido. Dice la Escritura que Dios se le mostró a Moisés en medio de una nube. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Yo he leído muchas veces este pasaje, lo he leído por lo menos 50 veces yo creo, pero me percataba de algo. ¿Por qué cuando pasa Dios delante? Porque Moisés le pidió a Dios, le dijo, déjame ver tu gloria. Si he hallado gracia en ti, le dice Moisés, déjame ver tu gloria, como que él quería verlo, ¿no? Y Dios le dijo, no, nadie me va a ver y va a vivir. Ningún hombre va a verme y va a vivir. Entonces, dice la Escritura que él descendió en la nube, estuvo proclamando y cuando pasa delante de él, hace una proclamación. Número 1, Jehová, Jehová.
como si fuera el Padre y el Hijo, ¿verdad? Jehová, Jehová. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y además, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí sacamos algo muy importante que ahorita voy a mencionar: la importancia de que tú puedas quebrar en tu familia esa maldición del pecado. Y cuando hablo de maldición del pecado, no es que alguien te haya hecho brujería ni nada. Hablo de que rompas en tu familia los hábitos de vivir de una forma donde no hay temor de Dios. ¿Quién va a romper eso? Los padres. Cuando ellos rompan el estilo de vida que heredaron de sus padres, que vivieron sin el temor de Dios y que han llevado a tu casa y a tu familia a la debacle y a la destrucción. Tú tienes que romper eso. Por eso dice el texto, que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Por qué? Si dice la Biblia que Dios no hace culpable a los hijos por el pecado de los padres, no. No es que Dios le carga el pecado de los padres a los hijos. Así como Dios no me carga a mí la culpa del pecado de Adán, yo no soy culpable de nada. Cada uno es culpable de los pecados que él comete. Dios no te imputó ninguna falta, porque Dios no es injusto. Pero lo que sí Él hace es que un padre, una madre que viven una vida de iniquidad, van a enseñarle a sus hijos una vida de iniquidad también. Porque es el ejemplo, es la fuerza del ejemplo. Nuestros hijos van a acabar aprendiendo más de lo que ven que de lo que les decimos. Y aún si tú tienes religión y les dices a tus hijos cosas correctas, pero haces incorrectas en tu vida, ellos van a acabar siguiendo más tu ejemplo que tus palabras. Por eso dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos. Así que si tú amas a tus hijos y no quieres que ellos vivan lo que tú viviste o algo peor, entrégale tu vida a Cristo y rompe con la maldición que el pecado representa para la vida de cada uno. Eres tú responsable de ellos. Nadie más Dios le va. No es culpa de Adán, no es culpa de Adán, es culpa de nosotros. Pero vamos a ver entonces qué hay en esto. Es como si Dios dijera, imagínate que alguien dice, vamos a ver la siguiente diapositiva, en el nombre de Dios hay poder. Aunque sea fuerte, no creo que Dios quiera hacerlo. Aunque sea capaz de ayudarme, me temo que no esté dispuesto a hacerlo, por eso me desanimo. Consuélate, porque dice el Señor que su nombre es misericordioso. Y si es cierto, no es porque te lo merezcas o yo me lo merezca, es porque Él es misericordioso. Y si Él puede elegir entre hacer juicio y hacer misericordia, Él siempre va a elegir tener misericordia. Cuando Él puede elegir. Pero cuando lo presionamos a actuar como juez, a veces no puede actuar diferente. ¿Por qué? Porque lo estamos presionando. ¿Sí? Otro puede decir, pero soy indigno, no hay en mí dignidad, no hay nada, ¿cómo Dios va a ayudarme? ¿Qué hay bueno en mí? No es porque haya en ti algo bueno o malo, es porque Él es piadoso. Estoy sacando cada uno de los puntos que dice Éxodo 34, versos 6 y 7. Él es piadoso, ¿qué significa? Que no tiene compasión porque seamos buenos o lo merezcamos, sino porque Él tiene deseo de que ninguno muera. Entonces, si tú le pides, Él va a tener piedad y te va a ayudar a salir de lo que estás viviendo. Pero salir de verdad, no más sacarte del agujero, es salir de verdad. Otro puede decir, pero he pecado mucho tiempo. Es que llevo años que estoy pecando, llevo tantos años, 5, 10, 15, 20, 30 años pecando. ¿Cómo Dios va a tener de mí misericordia? ¿Cómo va a ser piadoso? Es que Él dice que Él es tardo para la ira. Es que he pecado toda mi vida. Sí, tu vida es como un segundo en el reloj de Dios, no te preocupes. Él es tardo para la ira, pero no quiere decir que no va a ejecutar su ira. Solamente es que Él la va a dilatar todo el tiempo necesario para que tú te arrepientas. Si es necesario, te va a dar hasta el último momento en que puedas morir, si es que es tu caso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo triste? Que desperdiciaste toda tu vida en el pecado y nunca conociste al Dios eterno que dio su vida por ti en las cosas cotidianas de la vida. Y eso es muy triste. Te perdiste la vida sin Dios. Te perdiste la vida sin Cristo. Te perdiste vivir las aflicciones por causa de Él y que Él te sacara y que lo aprendieras a conocer. Es muy triste, es una vida desperdiciada.
Bueno, Él dice, soy tardo para la ira. Otro puede decir, pero mi pecado es demasiado grande, no tengo perdón de Dios. Hay personas que realmente piensan esto y esto les lleva a un estado en el cual se sienten como que ya es mejor que se mueran. Y Satanás aprovecha y te va a decir, sí, ya mátate mejor, ya, ¿para qué sigues? Dios nunca te va a perdonar. Tu pecado es demasiado grande, tú abusaste de la misericordia. ¿Sabes qué dice Dios? Soy grande en misericordia y verdad. Aun si tu pecado es tan grande que tú pienses que no tienes perdón, Dios te dice, en mí hay perdón. Pero acércate con confianza. ¿Tu pecado es grande? Dios te va a decir, mi misericordia es más grande que tu pecado. Has roto tu pacto conmigo, aún así soy grande en misericordia y verdad. Pero vuélvete, pero arrepiéntete, pero vuélvete a mis caminos. Otro podrá decir, pero aunque así fue para los escogidos de Dios, así fue para Abraham, para Moisés, para David, pero ¿yo qué? Yo no soy nada. Mira, Dios te dice que Él guarda misericordia a millares. Muchos cuyo nombre no está escrito aquí en la Biblia, también Dios tuvo de ellos misericordia. Y hoy sus nombres ni los conocemos. Ahí puede estar tu nombre así como está el mío también. Porque Él quiere tener misericordia de millares, de los que se vuelven a Él. No he agotado mi misericordia ni con David ni con Abraham, se la acabó, ni con Pablo, ni con Pedro, sino que guarda misericordia todavía a millares. Y si tú te vuelves a Él, Él también te va a dar una salida y una respuesta. Otro puede decir, soy el peor pecador de todos. Ya para mí no hay perdón. Él dice, yo perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Te das cuenta cómo en el nombre de Jesucristo, cómo en el nombre de Dios hay poder? ¿Te das cuenta cómo para cada pregunta y para cada causa de aflicción y desánimo del ser humano hay siempre una esperanza y una salida? Por eso cuando Dios pasó delante de Moisés, Él proclamó Jehová. Vamos otra vez a verlo y vamos aquí a concluir. Éxodo 34, verso 6. Son textos que a veces nos pueden pasar desapercibidos. Bueno, ¿eso qué? Que proclamó. Es que está proclamando su carácter. Y su carácter nos lleva a confiar. Éxodo 34, versículo 6 nuevamente. Dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hasta este último punto también es un aliciente muy importante, porque también Dios está advirtiendo, mira, aunque yo tengo misericordia para todos, de ninguna forma el malvado se va a pasar por alto su pecado. El que no decida tomar parte en esa misericordia va a recibir la condenación. ¿Pero por qué? Porque Dios ya te abrió todas las puertas. Y si alguien aún así decide continuar en su pecado, dice, ok, adelante. Pero recuerda algo, de ningún modo tendré por inocente al malvado. No te confundas, no creas que por mi misericordia, no creas que por mi piedad, no creas que por ser tardo para la ira, no creas que por ser piadoso voy a pasar por alto, en ninguna forma. Es una advertencia y también la advertencia es sana porque eso produce un temor de Dios en nuestra vida. Señor, yo sé que tú juzgas lo que es injusto, así que debo cuidar de que en mi vida yo sea justo en todo lo que hago, porque tú vas a juzgar la injusticia. Y por último dice, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a poner por último los 4 puntos del objetivo de este estudio y te hago un resumen en 2 minutos. ¿Qué quiere decir que confiemos en Dios entonces? En pocas palabras, que confiemos en su palabra y obedezcamos lo que está escrito en ella. Número 2, ¿cómo opera la fe para tranquilizar nuestro corazón? Cuando decidimos confiar en Él y dejar nuestra carga en Él como lo hizo Ana. Estaba estéril, quería un hijo, pero ella oró, dejó su carga, se fue, comió y ya no estuvo más triste. Y Dios vio cómo ella tuvo fe y en respuesta a su fe, Dios le concedió lo que ella quería. ¿Sí? Número 3, ¿por qué es nuestro deber no desanimarnos? Porque Jesucristo nos da la razón
Él dice, porque yo he vencido al mundo. Porque aunque tu corazón se turbe por todas las cosas que puedes llegar a vivir, Él tiene en control todas las cosas y todo es hermoso en su tiempo. No es justo que desperdicies el tiempo que puedes dedicarle a Dios, a tu familia, a tu vida, a tu salud, desperdiciado en preocupaciones, en aflicciones de cosas que ni van a ocurrir y en muchas más que están en el control de Dios y que tienes que aprender a dejárselas en su mano a Él. Por eso es tu deber, por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios, dice la Escritura. En toda oración, en todo ruego y en todo lamento, dice, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Y número 4, ¿cómo el corazón se protege para evitar caer en él? Se protege cuando decide vivir perseverando en esa confianza en Dios. No solamente un día, no solamente un año, no. Yo decido seguir confiando en Dios aunque no me va bien, o aunque me enfermé, o aunque me pasó esto, o aunque perdí el trabajo, aunque me pasó aquello, no importa. Yo sé que Dios siempre es bueno porque su carácter no cambia. Entonces, cuando tú aprendes a confiar en Dios de esa manera, sabes que aún hasta lo que es malo, a ti te va a traer un bien porque tú has confiado en Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cerremos nuestros ojos. Demos gracias a Dios porque Él es el único que puede sacarnos adelante del desánimo. Agradezcamos a Dios porque solamente Él nos puede dar libertad en la aflicción. Porque aparte de su nombre, nadie más puede sacarnos de la aflicción que viene a nuestras vidas. Y el Señor sabe que tendremos aflicción. Él sabe lo que en tu corazón te aflige. Él sabe y entiende las cosas que pasas, pero no justifica que tú desconfíes de Él. Pero entiende porque Él también fue hombre. Él también fue afligido. Él también fue afectado de muchas formas. Entonces, no tengas temor de venir a Él. No tengas temor de decirle y confiarle tu necesidad. Antes bien, con acción de gracias, dispón tu corazón para decirle a Dios, gracias Señor, porque tú has provisto todo lo necesario para que mi vida pueda estar siempre confiada. Y aunque sabes que habrá desánimo, Señor, también me has provisto todo lo necesario para que yo no perezca en ese desánimo. ¿En quién has puesto como tu confianza? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi vida. ¿A quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? ¿A quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi vida. ¿A quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? ¿A quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi vida. ¿A quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? ¿A quién temeré? ¿De quién me
¿Dónde está tu luz? ¿En quién está puesta tu esperanza? Creer es una decisión, confiar es una elección que tú haces día a día, en cada paso, en cada decisión, en cada acción. Creo, aunque todo se oponga a mi ser, creo, aunque todo me indique que no. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque ya no quisiera vivir. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Creo, aunque nadie quisiera creer. Creo, aunque todo me pongan a mí. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque vea a los hombres odiar. Creo, aunque vea a los niños llorar. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, aunque todo se oponga a mi ser. Creo, aunque todo me indique que no. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo parezca morir.
porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Creo, aunque nadie quisiera creer. Creo, aunque todos se opongan a mí. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque vea a los hombres odiar. Creo, aunque vea a los niños llorar. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, por su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, oh bendito Señor. Hemos decidido, Señor, confiar en ti, porque eres un Dios inmutable, porque cada prueba y necesidad, Señor, son solamente una evidencia y una oportunidad de probar y mostrarnos tu poder. Porque a pesar de las aflicciones y dificultades, Señor, nunca nos has dejado. Porque a pesar de las aflicciones y momentos difíciles, Señor, siempre has estado allí. Eres tú el que nos ha guardado y nos ha cuidado. Y por eso hoy confiamos en ti. Y aunque sabemos que vendrán desánimos y aflicciones, también sabemos que tú estarás ahí, Señor, para sacarnos adelante. Ayúdanos a confiar y a creer siempre, a poner nuestra confianza y depositar nuestra esperanza en ti solamente, Señor. Te necesitamos a ti. Eres tú nuestra luz y nuestra salvación, la fortaleza de nuestra vida. Te damos gracias por mostrarnos esto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, Señor. Dios les bendiga a todos. Así concluimos la reunión de esta tarde. El Señor lo guarde, lleve esta palabra en su corazón. Que tenga excelente inicio de semana. Nos vemos la próxima ocasión. Dios les bendiga.